Su meta es rearmar Europa y definir una propuesta en bloque a las conversaciones que ya se han iniciado por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El análisis ahora con la internacionalista Andrea Balda, a quien agradecemos su presencia en Contacto Directo. Buenos días, Andrea, ¿me escucha? Buenos días, Carlos. Ahora sí lo escucho perfectamente. Muy bien, bienvenida a Contacto Directo, Andrea. ¿Se puede hablar ya de una ruptura geopolítica entre Estados Unidos y Europa? Sabes que es una gran pregunta, muy interesante. Creo que todavía no se puede hablar de una ruptura geopolítica entre ambas partes. ¿Por qué? Porque con lo que ha sucedido en los últimos días, Trump está logrando exactamente lo que quería, que es que la Unión Europea empiece a hacerse responsable por sí misma de su infraestructura de seguridad y defensa. Con lo que, de hecho, podemos nosotros estimar que más bien lo que está tratando es de reforzar la relación entre ambas partes. Podría ser estratégico por parte del presidente Trump en estos momentos. No creo que podemos hablar de una ruptura per se aún. ¿Bajo qué supuestos cree usted que podría reforzarse la relación entre la Unión Europea, mejor dicho, entre Europa, porque ahí también está el Reino Unido y los Estados Unidos? Por supuesto. A ver, ¿cómo? ¿Cómo se puede reforzar esto? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Y de hecho Trump ha sido muy crítico desde su primer mandato sobre la relación entre Estados Unidos y Europa y sobre lo que él considera es una suerte de aprovechamiento por parte de la Unión Europea de la infraestructura de seguridad y defensa de Estados Unidos. Y lo que hemos estado viendo en los últimos días es esta sensación de paz y seguridad que ha durado casi 80 años, que ha ido perdiendo la Unión Europea con el paso de las horas. Tanto así que hoy está sentado teniendo una reunión, de hecho, en este mismo instante, mientras estamos nosotros conversando, están reunidos en Bruselas los países europeos para hablar sobre un nuevo marco de seguridad conjunta para la Unión Europea. Y en esta reunión también, de hecho, bueno, hoy no en Bruselas, pero el domingo pasado también estuvo sentado Gran Bretaña para hablar sobre cómo ellos pueden contribuir, a pesar del Brexit, a un marco de seguridad para el continente europeo. Ahora, esto es exactamente lo que Trump quería y pedía desde su primer mandato. Con esto no significa que está abandonando o rompiendo relaciones. De hecho, se lleva muy bien con el primer ministro Starmer, tiene una relación funcional con Macron, pero está logrando una meta estratégica de los Estados Unidos y que era esta suerte de divorcio financiero, por decirlo así, de Europa. Y luego veremos más adelante, probablemente, que deberá sentar a la Unión Europea para cualquier tipo de negociación posterior en términos de seguridad que se quiera lograr entre Ucrania y Rusia frente a cualquier negociación de paz que se dé. En ese punto, entonces, sí habría, como dice nuestra invitada, una suerte de acercamiento, pero con otros derroteros en cuanto a la situación de Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a seguir hablando con nuestra invitada sobre este tema, pero antes vamos a dar paso a una cadena de la SECOM para que nos informe algunos aspectos del gobierno. Lo hacemos más adelante y luego volvemos aquí en Contacto Directo con nuestra invitada. Bien, seguimos aquí en Contacto Directo con Andrea Balda, con quien analizamos la situación internacional por la que atraviesa el planeta en su relación entre Europa y Estados Unidos. Y en ese sentido, Andrea, en relación a lo que usted nos mencionó en el bloque anterior, ¿cómo mira la posición de Europa frente a la alianza no consentida entre Trump y Putin, donde la defensa de Ucrania para este continente se ha vuelto un tema de supervivencia continental? Correcto. A ver, para la Unión Europea podemos nosotros decir es un horror, pero es un horror que ya era esperado. Es decir, Europa se estaba preparando ya para una posible presidencia de Trump desde hace algunos años, pero no había esclarecido cuál iba a ser verdaderamente su accionar frente a una victoria en efecto de Trump, que es lo que estamos viendo hoy. Y para Europa, y es algo que ellos están entendiendo ahora, y es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, y esto suma a mi respuesta anterior a su pregunta, y es, hay que entender la naturaleza del presidente Trump, y es que es un hombre profundamente transaccional, y él ve cualquier función de trabajo de acuerdo de paz en términos de una negociación. Es decir, él no ve negociaciones de paz, él ve negociaciones. Pero, Andrea, y está... sí, pero perdón que le interrumpa, pero a mí me parece que deberíamos un poco profundizar en lo que significa este cambio totalmente pragmático, transaccional, en lo que usted se refiere entre el Trump y lo que ha sido toda la política o la tradición diplomática de Estados Unidos. Allí muchos analistas han reflexionado sobre una ruptura de esta visión y de esta alianza
alianza entre Estados Unidos y Europa. Incluso se han trastocado, dicen muchos, los valores propios de Estados Unidos, es decir, país faro de la libertad, país que acoge a migrantes, país que trata de mantener la paz al menos en el hemisferio occidental, país que se ha comprometido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a dar recursos y a dar todo un contingente militar y diplomático porque haya paz, y nada de eso parece verse. Entonces eso no es una frivolización excesiva de Trump que está perjudicando los valores propios de Estados Unidos. Más allá de eso, perfecto, más allá de una visión o un cambio de una ruptura entre visiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo te hablaré de una ruptura entre la visión estadounidense. Es decir, aquí lo que estamos viendo es un cambio de timón 180 grados con un presidente que además tiene otra visión de lo que quiere para un país, y por eso hablaba de su naturaleza transaccional, porque para Trump muchas de estas libertades y derechos han sido dados de manera absolutamente gratuita. Es decir, para el presidente estadounidense, Estados Unidos no se ha beneficiado o se ha visto ha visto que en su visión, que los migrantes se han aprovechado de lo que ofrece el país, que la Unión Europea se ha aprovechado de la infraestructura de seguridad que ofrece Estados Unidos a cambio de nada. Y por eso estamos viendo este nuevo accionar, este nuevo cambio de dirección, lo estamos viendo en todos los ámbitos. Es decir, hay países que no cambian en 43 semanas lo que Estados Unidos ha cambiado en 43 días, y parte de ese cambio de visión interno es lo que estamos viendo en política exterior. Es decir, Trump es un presidente que ha instrumentalizado la política exterior para lograr réditos domésticos en casa. Y en ese sentido es comprensible que las políticas de defensa de Europa sean hoy lo más importante para ellos. Por eso se habla incluso de una inversión de 800.000 millones de euros, como dice Alemania, cueste lo que cueste, para mantener segura Europa frente a lo que ellos miran un asedio de Putin en Europa, apoyado indirectamente por Trump. Por supuesto, en el caso de la Unión Europea esto es una crisis absolutamente existencial. Imagínense los países nórdicos y bálticos, es decir, para la Unión Europea lo que está sucediendo hoy y su enemigo número uno es Rusia. Para Estados Unidos, y aquí también parte del cambio de visión, su enemigo número uno, su preocupación más grande es China y la competencia económica que con este tiene, que es parte de lo que vimos en el primer mandato de Trump. No Rusia, de hecho lo dijo Trump en un discurso. A Estados Unidos y a Rusia nos separa un gran mar en la mitad. De hecho no es su preocupación número uno, pero para la Unión Europea sí, por eso tiene que replantearse todo lo que ha estado haciendo en cuanto a inversión en seguridad y defensa. Tanto así, y ha estado tan apalancada en la industria armamentística estadounidense, que el problema hoy que tiene la Unión Europea frente a Ucrania no es financiero. Es decir, en los últimos días la Unión Europea ha puesto sobre la mesa más euros que en los últimos 3 años de guerra. El problema de la Unión Europea es cómo va a proveer de armamento a Ucrania, cómo va a repotenciar esa industria, Andrea, a tiempo para que Ucrania pueda aprovecharse de ella. Entonces, prácticamente lo que usted nos está mirando, nos está diciendo es que Trump está dejando sola a la Unión Europea en el conflicto con Ucrania, y que la Unión Europea tiene que ver cómo soluciona el problema incluso de provisionamiento de armamento. Pero entonces ahí Putin está afectando el principio más sensible de la convivencia de Europa, que es el cuidado de las fronteras, que data desde el Acuerdo de Yalta de los años 40. Y allí Estados Unidos está tomando distancia. Si es que para Europa Putin es el enemigo y Trump no lo ve a Rusia como un enemigo, entonces sí hay un gran problema, no solo ideológico, sino de seguridad, en donde Trump está complicando la situación de Europa. Sí, ojo, y no diría que no lo ve como un enemigo, pero no lo ve como su prioridad. Y por eso toma distancia en ese sentido. Es un presidente mucho más pragmático con relación a acuerdos firmados. Y ya sabemos lo que piensa Trump sobre el multilateralismo. Pero además yo miré un poco más adelante, y hay un pacto de amistad firmado entre Rusia y Ucrania, que no ha sido renovado desde el 2019 y sobre el cual además ya hubo la invasión de Crimea. Entonces, para Rusia, si hay un antecedente legal inmediato, es ese, probablemente mucho más allá que los acuerdos de Yalta. Ahora, Andrea, ¿cómo mira usted el hecho de que Reino Unido y Francia hablen ya de proteger el continente con un paraguas nuclear? ¿Y cuál es el verdadero temor de Europa? ¿Una expansión de Rusia? Eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Es decir, que si dejamos a Ucrania a su libre albedrío, Europa no puede solo sin Estados Unidos. ¿Podemos pensar en una expansión de Rusia hacia Europa Central?
En efecto, esa es la gran preocupación, que Rusia continúe avanzando y que luego a lo largo del camino se vaya avalando esta agresión en términos internacionales. Y el problema con el accionar de Trump hoy es si está avalando o no, si va o cualquier negociación que haga de por medio sin organismos multilaterales además involucrados vayan a avalar la agresión en términos internacionales, que es algo que no se ha visto y que no hemos visto mayormente en varios años. ¿Y qué va a pasar si eso ocurre desde la visión de Trump y de los Estados Unidos? Porque hasta el momento usted ha dicho, Trump pone en primer lugar una política muy doméstica, es decir, todo lo que hago tiene que ver con la necesidad, entre comillas, de proteger los recursos de los norteamericanos. Pero si se empiezan ya a resquebrajar las relaciones con Europa y empieza a haber ya problemas de seguridad entre Rusia y la Unión Europea, Trump tiene que darle una respuesta a Estados Unidos porque Europa ha sido su aliado en los últimos 75 años. Sí, debe darle una respuesta a Estados Unidos y parte de la respuesta la estamos viendo ya desde la reunión con Zelensky el viernes. Es decir, la Unión Europea tiene que preocuparse, la Unión Europea se lo dijo al primer ministro Starmer sentado el jueves en la Casa Blanca, cuando Starmer le dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a poner cascos azules y a poner tropas nosotros en la frontera con Rusia en caso de que lo requiera el acuerdo de paz, pero necesitamos el apoyo de Estados Unidos, y Trump fue muy enfático en decir, bueno, pero yo creo que ustedes pueden solos. Es decir, eso nos da indicios de la visión que tiene Trump sobre su rol y el rol de Estados Unidos en Europa, mucho más allá de lo que haya pasado en el contexto histórico, que en efecto Gran Bretaña, digamos, hubo 2 guerras donde no pudo solo. Pero eso nos da un poco de pistas sobre lo que piensa Trump y sobre el rol que piensa Trump que deben tener las tropas estadounidenses internacionalmente. ¿Hay riesgo de una guerra mundial entre Rusia y Europa? Es una gran pregunta. Yo te diría que no. De momento no. Creo que se está trabajando. De hecho, como te comentaba más temprano, hay una reunión en estos momentos para hablar sobre infraestructura de seguridad europea. Y a lo largo de esta reunión lo que se va a conversar, y lo más probable es que sigan conversando hasta el viernes, es sobre cómo se va a potenciar el financiamiento de esta nueva industria, y luego ya sabemos que Italia y Francia han puesto un poco al servicio de Europa el armamento nuclear o las reservas de armamento nuclear que tienen estos países. Creo que no veremos una guerra mundial, aún sobre todo no entre Rusia y Europa. Además, para que sea mundial, Estados Unidos tendría que involucrarse y sabemos de cajón que eso de momento no sucederá. ¿Y cómo terminará la situación entre Ucrania y Rusia? ¿Claudicando el presidente Zelensky completamente en territorios de acuerdos? Veremos. Sabemos que han habido tonos muy conciliatorios desde el viernes entre ambos, y hay una posición de ceder por lo menos en cuanto al acuerdo de minerales críticos, y eso implicaría algún tipo de garantía de seguridad por parte de Estados Unidos. Así que sí, lo más probable es que Zelensky tendrá que claudicar territorialmente, y luego veremos qué significa eso para Rusia. Andrea Balda, internacionalista, gracias por estar en Contacto Directo. Gracias a ustedes.